Gracias a todos por estar acá, por la escucha, gracias a Jimena por la invitación. Cuando Jimena me contó que el tema de la mayoría de las lecturas de hoy tenía que ver con las formas masculinas de arruinar los vínculos amorosos, con la violencia de género, pensé que podía traerles algo que escribí sobre Victoria Ocampo, una mujer que nació en 1890, aunque a veces de tanto que la oímos nombrar, parece más cercana en el tiempo. Victoria Ocampo sabía lo que era la violencia del sistema patriarcal, sufrió lo que ahora llamaríamos acoso psicológico, porque a diferencia de muchas mujeres de su época y de su clase, buscó y obtuvo una libertad que se les negaba. Entonces voy a contar un episodio de una investigación muy larga con los hombrecitos. Victoria nació el 7 de abril de 1890. No tuvo educación formal, aprendió idiomas a través de institutrices, no asistió a la escuela ni a la universidad, pero como cuenta en su autobiografía, la limitada educación recibida no la detuvo y logró convertirse en escritora, editora, traductora y mecenas. La cultura patriarcal y las restricciones impuestas a las mujeres de su época también son evaluadas en los escritos de Ocampo, quien solo comienza a publicar asiduamente después de la separación de su marido, Mónaco Estrada, con quien se había casado en circunstancias particulares. Él era de los pocos jóvenes que conocía y Victoria solía verlo esporádicamente en algunos bailes, en el hipódromo o en el Palais de Glace, pero cuando su hermana Clara falleció, una hermana chica, debido a las estrictas normas de luto de la época, tuvo que abstenerse de concurrir a eventos sociales. Por entonces, un pariente pidió permiso para llevar a Mónaco Estrada, que digamos le había echado el ojo y quería entrar a la casa. Y como ella no salía, pidió que lo introduzca un pariente. Bueno, la visita se repitió 3 o 4 veces hasta que su padre le preguntó qué pensaba hacer e indicó que si no se comprometía con él, debían interrumpir sus visitas. Escribió Victoria: esta actitud paterna me empujó hacia una resolución que tal vez no hubiese tomado de sentirme libre. Resolví comprometerme. Poco después, a finales de 1912, contrajo 1912, más de 100 años, contrajo matrimonio, pero la decisión llegó inmediatamente, la desilusión llegó inmediatamente. En plena luna de miel descubrió que Mónaco Estrada respondía a un tipo de varón instalado sin cuestionamientos en los prejuicios y estereotipos sociales victorianos. Escribe Victoria: su carácter, sus ideas convencionales, sus prejuicios, sus reacciones me llenaban diariamente de malestar. Este marido, que dice ella que no la retenía ni por el corazón, ni por la inteligencia, ni por los sentidos, terminó retratado en su autobiografía como un personaje, la cito otra vez, susceptible, tiránico y débil, convencional, devorado por el amor propio, católico y anticristiano, exigente y mezquino, que la trataba, y la sigo citando, como un país conquistado y que además desconfiaba de ella. Ya en luna de miel se desilusiona y en Europa conoce a Julián Martínez, primo de Mónaco Estrada, hacia quien pronto se sintió especialmente atraída, pero no fue hasta su regreso de Buenos Aires un año después que volvieron a verse en casa de un familiar. Cuenta Victoria: la casualidad quiso que me sentaran a la mesa frente a Jota. Levanté los ojos y me encontré con los suyos. Caí al fondo de esa mirada, caí desmayada. Un relámpago, el paisaje de la eternidad. Cuando hice pie en el tiempo me pregunté con espanto, como en las pesadillas en las que una se ve desnuda en la calle, si alguien nos habría visto. Bueno, después de aquello, Jota, como lo llama en su autobiografía, y Victoria comenzaron a sostener cortas llamadas telefónicas, a recomendarse libros. Dice Victoria: nos dábamos citas para leerlos a la misma hora, porque no podían verse. Entonces a tal hora leamos, y se ponían los dos cada uno en su casa a leer.
Había transcurrido 1 año y medio desde su primer encuentro, casi el mismo tiempo que llevaba de casada, y ella afrontaba un matrimonio en ruinas. En su autobiografía intentó explicar la magnitud de sus sentimientos recurriendo a la categoría amor-pasión de Stendhal. Esa atracción intensa, dice, por un cuerpo y un corazón. Y lo ilustró con el siguiente ejemplo. Dice Victoria: el amor-pasión es el de Paolo y Francesca, es decir, el del tormento del círculo en que Dante los coloca. Esa pasión no es bella sino en su exceso, y solo se concibe por su exceso. Está siempre expuesta a sufrir represalias y el mundo la castiga en cuanto la detecta. Recordemos el caso de Paolo y Francesca, ¿no? Son amantes adúlteras, digamos. Victoria reconocía, ella dijo de sí misma, tener un genio carnal. Y también reconoció su tendencia al enamoramiento físico. Así, en su autobiografía dejó constancia de su noviazgo, de su matrimonio y de algunas, no todas, de las relaciones extramatrimoniales que sostuvo. Sin embargo, esa cierta liberalidad con la que trata cuestiones sobre sexualidad, cierta liberalidad, y sobre su relación extramatrimonial va acompañada de profusión de referencias a grandes hitos de la literatura o de la música. El arte es la armadura con la que reviste y protege su historia de amor, de interpretaciones burdas, y tal vez, por desconfiar de su propia pluma, acude a lo de grandes maestros para explicarse. Así, en una misma página comienza citando, cuando habla de esta historia, comienza a citar al Parsifal de Wagner, que le sirve para destacar lo que sintió al divisar a Jota durante una función en la ópera en el Teatro Colón. Dice: las grandes oleadas de música me llevaban en su cresta y rompían allí donde él estaba. Sigue con Pascal para describir que en sus encuentros los ojos toman la mejor parte. Y termina volviendo a Wagner para resaltar que, la cito otra vez, si la mirada es uno de los grandes temas de Tristán, no es por capricho wagneriano. De ahí en más, Victoria Ocampo aludirá en su autobiografía el devenir de su historia de amor, pasión y el triángulo amoroso, anudándola con citas de autores, obras y personalidades que atravesaron situaciones similares o se refirieron al tema. Entrelazados con su relato aparecen la princesa de Cleves, Peleas, Paolo y Francesca, Nietzsche, Wagner y Matilde Wesendonck, Ana Karenina, Proust, Jung, Shakespeare, Maupassant, Teilhard de Chardin, Bergson, Schilling y Tagore. Pero también se cita a sí misma y reconoce que cuando escribió el ensayo sobre, ¿se acuerdan del ensayo que escribió sobre Dante, que es una de las primeras cosas que publica? Cuando escribió sobre Paolo y Francesca, dice: yo pensaba en mis celos y en los de Jota, los míos apuntando hacia el pasado, porque él era muy mujeriego, había sido hasta amante de Chanel. Después igual Victoria se dio, cuando la conoció Chanel no se acordaba de él. Así que bueno. Y los de Jota hacia el futuro, porque Jota después empieza a tener muchos celos cuando ella empieza a desplegar también toda su actividad, ¿no? Bueno, el caso es que Victoria sostuvo que cada ser lleva dentro de sí la misma escena hasta dar con su acontecimiento, su personaje. A partir de esta idea se entiende que se lee a sí misma, por ejemplo, en la Corinne de Madame de Staël o en la Francesca de Dante. A través de su comentario sobre el canto quinto del infierno, explica el amor-pasión, pasión que implica dolor, sufrimiento, celos, que, dice, como todo mal, en el sentir del pecado dantesco, es un tormento indigesto. Los celos, ¿no? Ella misma confesaría que, reflexionando sobre lo que la experiencia de este sufrir le había enseñado, escribió su comentario sobre la Divina Comedia. La relación amorosa de Victoria Ocampo y Julián Martínez comenzó en 1914 y se extendió 15 años. A principios de la década del 20, Victoria se instaló sola en un departamento y publicó su primer artículo, Babel, en el diario La Nación en 1920. Y en 1921 escribe de Francesca a Beatrice, alentada por Julián Martínez. No puede decirse que antes de casarse
igualmente, no supiera ella que Mónaco Estrada no la apoyaría. Le había escrito, estando de novia, a su amiga Delfina Bunge. Sé que Jerome, así llamaba Mónaco, dijo que escribir versos era una gracia, que yo era como los perritos que se paran en las patas traseras. No me gusta nada, se acabó. Ya no será para mí el que yo soñaba. Ahora que puedo pensar con cordura, comprendo que Jerome no tomará nunca en serio mis ambiciones. Tengo que dar con alguien a quien le gusten las mismas cosas que a mí. Bueno, después recapituló y se casó. Y después se dio cuenta que había tenido razón. Ya al publicar sus primeros escritos había entendido que sus padres tampoco la apoyarían en ese camino. Dice, la publicación de Babel consternó a mi madre. Yo sentía en mis padres una inquietud sorda. La manifestación pública de mis sentimientos y pensamientos les chocaba o asustaba. J, en cambio, estaba orgulloso. En ese contexto, en plena relación amorosa con J, Ocampo siente que el amor desencadena en ella fuerzas, dice, maléficas y benéficas, luminosas y oscuras. Victoria convoca a las figuras de Francesca y Beatrice. Lee a Dante porque le parece central lo que el poeta expresa en su carta a Can Grande de la Scala, donde declara que la meta de su poema, Dante, ¿no?, es alejar al hombre del estado de miseria interior para encaminarlo hacia el estado de joie, ¿no?, una alegría, joie, en francés. Como ella misma reconoce, su necesidad de comentar la Divina Comedia nació de su intento de aproximarse a la puerta de salida de su drama personal, a través de la lectura de Dante, de la escritura de su ensayo y finalmente de la publicación de aquel librito. Sucedáneo de la confesión, de la confidencia, encontró el camino de la expresión que la caracterizaría, el ensayo. Bueno, la cuestión es que Victoria se proyecta tanto en Francesca primero como en Beatrice después. Y lo que es interesante es que ella hace de Dante un contemporáneo, o sea, siente que esa historia contada por Dante la conmueve y es una historia actual que le permite liberar las tensiones de su corazón lleno de angustia. Comenta: a fin de sentirlo a Dante a mi alcance, no me he internado con él en la Edad Media. He tenido que transportarlo a él al siglo XX y sentarlo en una silla frente a mí. Esta identificación con Dante se da porque el poeta, como señala Erich Auerbach, no solo se presenta como el mensajero o relator de una crónica de viaje, sino que hace propias las vivencias, se entera de las cosas por sí mismo, y con todas sus fibras se aferra a todo lo que se le muestra, todo lo que ve le sucede a él. En cualquier escena, con Francesca o Farinata, podemos observar cómo su espíritu se pliega con temor o con ansia a lo que le sucede. Sus propias emociones están representadas en el poderío físico que le es característico. Al tutearse con los grandes escritores, cosa que hace al sentar a Dante en una silla frente a ella, Victoria se implica en el texto haciendo lo suyo, en el tono característico del ensayo personal. Y en 1963 vuelve a publicar el tema y lo dedica al lector común para darle, como parte de una estrategia escritural que confirma que no se pretende erudición en su ensayo, sino ofrecerse ante el lector común, que es una categoría que toma de Virginia Woolf, como guía para atravesar la Divina Comedia de Francesca a Beatrice. Dice Victoria: yo no creo que una gran erudición, que desde luego se hace indispensable si nos proponemos seguir al poema paso a paso, sea la condición sine qua non de que dependen la enseñanza y el deleite que un lector cualquiera puede derivar de esta lectura. No me dirijo a los dantólogos ni a los eruditos, pues nada puedo yo enseñarles. Me dirijo al lector común, a aquellas personas que podrían amar este hermoso y tremendo libro y que por una razón u otra no se acercaron a él. Bueno, cuando ella comienza a escribir, como digo, sus padres no estaban de acuerdo, y el que la alienta no es el marido, que tampoco estaba de acuerdo,
sino J. Les quiero contar, por ejemplo, qué pasa con estos hombrecitos a los que ella se dirige para pedir consejo. Por ejemplo, a Paul Grusac, que era director de la Biblioteca Nacional, y Ángel Estrada. Dice: Ángel me advirtió: me dice usted que las páginas están escritas porque así siente usted a Dante. Ya lo sé, basta leerlas. Pero no es eso lo que dificulta la publicación, sino la forma demasiado personal, completamente directa. Por otro lado, Grusac me reprochaba mi pedantería. ¿Por qué demonios se me ocurría echar mano de Dante? Se burlaba de mi elección y me aseguraba que si realmente sentía picazón literaria, más valía elegir temas personales. ¿Personales? Este buen señor no se percataba de que Dante era un tema personal para mí. De no ser por la intervención, o sea, los padres, Mónaco Estrada, Grusac y Estrada, ¿no? Son estos hombrecitos que le impiden escribir. Y de no ser por la intervención de J, dice Victoria, esos juicios en ese momento hubieran paralizado su vocación, al menos, dice ella, durante un tiempo. Al verla consternada e irritada, J intervino y nos cuenta Victoria. Él que le dijo, y es lindo el estilo coloquial de Victoria, ¿no? El camino que querés seguir no será fácil, y si ante la menor objeción te das por vencida o te impresionás más de lo razonable, estás perdida, hija. Y cosa aún más grave para tus principios, justificás los prejuicios de esa gente. Tenés que refregarles por las narices su equivocación, tenés que probársela de modo contundente. Trabajá como si no pasara nada, como si nada te hubieran dicho, insensible a ese tipo de crítica. Te veo toda acoginada, replegada sobre ti misma, desmoralizada, abatida, consternada. ¿Y por qué? Porque ese pobre Ángel, que no ve más allá de su nariz, te confiesa su terror parecido al de tus padres y que conoces perfectamente. Y porque Grusac, cuya intransigencia literaria no es un secreto para nadie, te escribe 2 o 3 maldades que no tendrían que herirte. Evidentemente, Julián Martínez le dio el aliento que sus padres y su marido le habían negado. ¿Cómo voy? Bien. Bueno, yo después aquí hago toda una explicación de por qué y cómo ella trata de justificar el amor-pasión que siente, digamos, a través de Francesca y Beatrice. Y piensen que estamos en la década del 20. En ese momento, una hermana de Ricardo Guiraldes, Lolita, que estaba casada con un muy buen mozo, héroe de la Primera Guerra Mundial, o sea, todo un partido supuestamente, lo deja y se fuga con un canillita. En esa época es una reclusión social inmediata, y de las pocas que la apoyan incluso económicamente y la ayudan son las hermanas de Victoria Ocampo y Victoria Ocampo. Así que no era sencilla la posición en la que estaba Victoria. Bueno, luego de este episodio con Julián Martínez, que dura hasta 1929, ella se va fortaleciendo en el camino de la escritura, y en la década del 30 es como que ella misma lo deja a Julián atrás y empiezan las relaciones con otros hombrecitos, como el conde Keyserling, que malinterpreta la devoción lectora de Victoria y quiere tener una relación con ella. Cuando ella cuenta este episodio, dice que no se podía ni imaginar tener una relación con Keyserling, que era como una, y dice la palabra violación, ¿no? Bueno, después él escribe un libro donde la presenta bastante mal y ella le contesta con otro libro. Tiene también una relación con Caillois, tiene un encuentro con Lacan. Bueno, hay otros hombres, Mallea, de los que habla poco, pero realmente creo que en el caso de Victoria Ocampo fue una lucha permanente contra todos estos hombres, y que viniendo de parte de una autodidacta, de una mujer que nació en 1890, había que pensarlo, porque
Bueno, no era lo mismo, ¿no? Entonces a veces cuando se habla de Victoria Ocampo, con el final de su vida, alguna señora mandona, colérica, etcétera, etcétera, también tenemos que considerar lo que ella llamó sus complejos, esa condición, y bueno, su lucha con hombrecitos de todo tipo.